Hola, ¿qué tal? Soy Dora Villalobos Mendoza y esto es Ecos de Mirabal, periodismo con visión de género. Ya estamos lunes 9 de enero de este 2017 y este día es muy especial, fíjese, es muy importante por muchas cosas, pero particularmente porque estaban como todas las expectativas en la reunión de la CONAGO, de esta Conferencia Nacional de Gobernadores que se llevó a cabo hoy. No más que no se llevó a cabo públicamente, no fue así abierta como acostumbra hacer, pero bueno, en Chihuahua particularmente, en todo el país, pero en Chihuahua particularmente teníamos puestas nuestras expectativas en la CONAGO, en la reunión de la CONAGO de hoy, porque el gobernador Javier Corral se comprometió a llevar a la CONAGO toda esta manifestación de rechazo al famoso gasolinazo, de rechazo al incremento a los precios de los combustibles. Corral llevaba esta encomienda de las y los chihuahuenses de ir a manifestar allí en la CONAGO una exigencia para que este decreto que da pie al aumento le dieran para atrás. Llevaba esta exigencia, luego también llevaba otra exigencia más, de entrar a una negociación en el terreno de la coordinación fiscal. Y bueno, eso por un lado. Luego, desde el fin de semana, se escuchó decir que el presidente Peña Nieto daría un mensaje, y lo hizo. Entonces, por eso es que este día se convierte de manera especial, porque bueno, había esperanzas, había como esta incertidumbre de qué iba a pasar. Bueno, pues finalmente, ¿qué pasó? Que la CONAGO tuvo su reunión privada. Dice Corral, hay dos mensajes de Corral, una entrevista que le hace un medio nacional, donde Corral dice literalmente que él y el gobernador de Nuevo León hicieron estos manifiestos, que él sí manifestó, que cumplió con su compromiso que hizo aquí en Chihuahua, pero que no fue escuchado por la CONAGO. La CONAGO no escuchó a Corral, no escuchó tampoco al gobernador de Nuevo León, que es al que él menciona, con el que hace alianza. Dice que la CONAGO es una especie de entelequia, así la califica Corral, es decir, que no se mueve, como que está paralizada, es una palabra que así se podría describir. Pero dice que no lo escucha. Corral no encuentra eco en CONAGO. Eso por un lado. Luego da un mensaje, ahorita lo vamos a escuchar, ya se dirige a las y los chihuahuenses. Eso por un lado. Y por el otro, efectivamente se cumple esta advertencia que se hace de que el presidente Peña Nieto va a dar a conocer pues un pacto, prácticamente le llaman otro pacto, no, pero es el acuerdo para el fortalecimiento económico y la protección de la economía familiar. Hace una gran mesa, particularmente con el sector empresarial. Ahí dice que también es el sector obrero y el sector campesino, pues habría que ver quiénes representan a estos sectores, ¿no? Y da a conocer, bueno, hay un mensaje también muy amplio ahí del presidente, y dan a conocer una serie de medidas que van a tomar. La medida que más llama la atención es esta promesa de reducir un 10% los salarios de los funcionarios públicos de mayor nivel, o sea, los burócratas que ganan bastante. Es así como lo más interesante. Bueno, con estas noticias está otra también ya más local. Las organizaciones que habían estado encabezando las movilizaciones aquí en Chihuahua, el Barzón, la UCD, Agrodinámica, modificaron su estrategia. Dejaron en este fin de semana, los bloqueos en carreteras, en casetas, e incluso en algunas recaudaciones de renta del Estado y del ferrocarril, y se vinieron a la capital del Estado, aquí a la ciudad de Chihuahua, a bloquear las dependencias federales. Tienen tomadas desde esta mañana el SAT, las oficinas de Hacienda aquí en Chihuahua tienen tomada Conagua, la Comisión Federal de Electricidad, Zagarpa y SECH, y el paro es indefinido en estas dependencias. Sin embargo, hay algunos lugares como Delicias,
donde la gente de la región mantiene tomado la vía del ferrocarril y el noroeste, allá por la Junta, tienen tomada la carretera. Lo que explican algunos líderes de estas organizaciones campesinas es que ya ellos se vieron rebasados, que ellos no son quienes están tomando estas vías, que es la gente del pueblo la que decidió quedarse ahí. Hay constantes amenazas de desalojo en estas vías que siguen tomadas. Es así como un resumen muy general de hasta dónde vamos. Cumplimos una semana hoy de esta enorme movilización estatal nacional en contra del famoso gasolinazo. Y bueno, después de este resumen, yo le doy la bienvenida con muchísimo gusto a Marta González para que hagamos un análisis de lo que está pasando. Yo le tengo muchas ganas. Me parece que es como el momento, me parece que es la coyuntura en que podemos hacer análisis económico, político. Marta, feminista, activista, coordinadora del Centro de Atención a la Mujer Trabajadora del CAM, integrante del movimiento de mujeres y de muchas organizaciones, pero además también con mucho olfato político, con oficio político y con ideología muy clara. Y entonces trabajadora social de profesión. Entonces me parece que con este bagaje que tú tienes, podemos, además en el activismo feminista que tú tienes, a mí me llama mucho la atención esta especialidad que tú has ido haciendo en el terreno económico, que no cualquiera le entiende. Entonces yo pienso que vamos a poder entrarle tantito por donde tú quieras entrar, y yo te voy siguiendo y vamos como haciendo precisiones. Sí, bienvenida. Muchas gracias, bienvenida por la invitación. Y bueno, yo creo que en primer lugar, para ser así como más ordenaditas, tendríamos que tener así como algunos antecedentes de este tema, pues el tema económico y cómo el Estado, por ejemplo, antes de los 70, el Estado era un Estado de bienestar, un Estado benefactor. ¿Qué significaba esto? Bueno, significaba que el Estado era quien se hacía cargo de garantizar, ahora en este lenguaje, ¿verdad?, más moderno, garantizar los derechos sociales, los derechos humanos, ¿verdad?, todos. Y así vimos cómo antes de los 70 el Estado en este modelo económico, en esta planeación, es que empieza a crear instituciones para garantizar eso. ¿Cuáles instituciones? Bueno, pues veíamos una ISSSTE, el Seguro Social, toda esta institución de la vivienda, diversas instituciones que fueron creadas con ese objetivo de ir siendo ese Estado benefactor, ese Estado que hace que se traduzca en realidad lo que la población requiere y necesita. Después de los 70, derivado de movimiento económico, de un modelo económico instalado en todo el mundo, no nada más aquí en México, por supuesto, empieza a haber una serie de cambios y ya no verse al Estado como el Estado el que es garante o al que le toca, al que le corresponde llevar a cabo toda esta serie de medidas que garanticen estos derechos a la población. ¿Y cómo lo hicieron? Pues bueno, de muchas formas, ya sabemos cómo luego son medidas puntuales en la economía, pero también en lo político, ¿verdad? Y cómo también en este nivel de las creencias, también porque nos hicieron creer que el Estado, era necesario que creyéramos que el Estado estaba siendo un Estado muy gordo, muy robusto y que gastaba mucho y que había mucho dispendio de todos los recursos. Y recordarás que entonces decían, el Estado se tiene que hacer más chiquito, ¿verdad? El Estado tiene que irse cada vez reduciendo y reduciendo, porque así como está, no es
un Estado efectivo, eficaz. Bueno, si lo vemos con el enfoque de género aquí en este lapso, en este tiempo y en este rubro, si lo vemos con el enfoque de género, ¿qué significó? ¿Qué significó para las mujeres esta reducción del Estado? Pues significó que el trabajo se hace, de todas maneras. El trabajo se tiene que hacer, pagado a través de un empleo, a través del personal, o no pagado, como sucede mucho del trabajo, o este llamado ahora también, en este lenguaje nuevo, la economía del cuidado. También en la economía del cuidado somos las mujeres las que lo estamos llevando a cabo. ¿Con qué esfuerzos? Con muchísimos esfuerzos. ¿Con qué impactos? Con muchos impactos. ¿En qué niveles? En la salud física, pero también en la salud mental, ¿verdad? Entonces, pero lo hacemos. ¿Cómo lo hacemos? Si el Estado reduce plazas en una escuela y dice no más plazas porque no es posible, hay que ser chiquito el Estado, pues entonces los grupos se hacen grandes, como los que tenemos, grupos de 40, 45 estudiantes, y entonces ¿hacia dónde se va? ¿O cuál sería como la responsabilidad? Y se maneja que la familia la responsable de determinar un plan de trabajo diario que la escuela tiene que llevar a cabo. Pero no es así. Finalmente son las mujeres las que están ahí a cargo de tareas, porque ese plan se va a tareas, las tareas se van a veces, en muchos de los casos, hasta más del 50% del plan diario que se tiene que llevar a cabo. No es posible que una maestra y un maestro, y no tiene que ver con su capacidad de si es bueno o no, tiene que ver que no puede revisar, que no puede llevar a cabo un plan diario con 40, 45 estudiantes. Entonces todo se va para casa, y irse para casa significa que tiene un nombre y un apellido, es la madre la que se hace cargo. Como otro ejemplo, como este Estado, al reducirse, al achicarse, también deja en manos de las mujeres, y no es que se lo deje porque sí, lo deja porque tradicionalmente las mujeres estamos en ese rol, no hemos salido de ese rol, a pesar de que muchas estamos ya, nos preparamos, estudiamos, nos vamos a trabajar, ganamos dinero, a pesar de eso, todavía tenemos la otra tarea, esta doble tarea que es estar en esto de la economía del cuidado, ¿verdad? Otro ejemplo es, si en los hospitales se reducen las plazas de enfermeras, de médicos, incluso de intendentes, aunque no nos han puesto todavía barrera y a trapear, pero sí le entramos luego a la hora de tener un enfermo, una enferma en hospitales, sí le entramos de alguna manera al apoyo de estas actividades. Ahorita entra un paciente a hospital estoy hablando salud pública porque ahí es donde impacta precisamente, entra un paciente y te hacen firmar que el paciente va a tener que estar acompañado las 24 horas del día. Quiero ver quiénes son las que están ahí acompañando, y no es acompañando de, pues yo me siento y le leo así muy relajada, no, yo tengo que andar a gorro por el cómodo, trayéndolo, llevándolo, revisando si el suero se termina para avisar, cosas así, ¿no? Realmente haciendo una actividad. En ese sentido, el Estado se reduce, y por ahí empieza a permear o a establecerse este modelo económico que está instalado pues en casi todo el mundo, ¿verdad? Modelo neoliberal que va a privilegiar antes que nada el mercado. O sea, el mercado es el ganón, ¿verdad?, de este modelo. ¿Qué significa esto? Significa que nada es más importante que el consumo y la venta de los productos y de los servicios. Nada, ni siquiera la persona. La persona dejó de ser importante en este modelo, fue una pieza más, una pieza clave para llevar a cabo este cometido de este modelo. En donde, por supuesto, si ya le entramos más profundamente, veremos lo que ha significado el consumo en donde se han creado tantas necesidades irreales, pero todo es porque este modelo te invita a estar consumiendo y consumiendo y consumiendo, ¿no?
Y bueno, los productores a produce y produce y produce, ¿no? Y en ese sentido, pues bueno, se vincula ya con una cantidad enorme de temas. Pero para no desviarnos del tema de lo económico, este modelo también, fíjate, lo que ha pasado aquí en México es que cada vez en México se ha perdido más esa capacidad de lo que de lo que se adquiere, de adquisitiva del salario. Y a lo mejor, como yo ahorita escuché al presidente, a Enrique Peña Nieto, decir que en otros lugares estaba más barata la gasolina, pues sí, pero ¿cómo lo está comparando? Comparado o viendo qué otras variables, porque tiene que ver con la variable del sueldo, del salario. O sea, aquí no pasa nada si no metemos esa variable para analizar, porque entonces el análisis se nos queda muy corto y podemos decir, mira, pues no estamos tan mal, se quiere subir la gasolina, pero pues resulta de que en Venezuela está más cara y que en Cuba está más cara, porque incluso esos fueron los ejemplos que el presidente da. Bueno, yo le invito al presidente que nada más cruce la variable de salario, porque México ha sido uno de los países en donde el salario se ha ido decreciendo a tal punto que ahorita es 1/3 del Producto Interno Bruto. Tenemos alrededor de 3 décadas, si no es que ya 4, ahorita vamos, en donde el salario va para abajo y para abajo y para abajo. Estamos entonces en un país donde la pobreza se liga a eso, porque la gente trabaja, sí trabaja mucha gente, pero ¿qué tipo de trabajos tenemos? Y ya, si lo vemos con una perspectiva de género, con un enfoque de género, vemos cómo las mujeres desde hace décadas también sí están trabajando, más en este estado donde tenemos una maquila, y bueno, la maquila de alguna manera son 10 horas de trabajo, son menos de 1,000 pesos por semana. Sí, si empezamos a hacer un desglose de lo que eso significa, cuando ya vemos cuánto de transporte, cuánto de comida, cómo está la canasta básica, pues nos vamos a quedar también como un análisis muy desigual, muy comprometido. Pero bueno, comparado, por ejemplo, con tantas mujeres que empiezan a trabajar en una economía informal, en donde en esa economía informal, estoy hablando de la señora que hace tortillas de harina, ¿sí?, para salir un poco de apuros en cuestiones económicas. Que se va al tianguis. Que trae cosas usadas para poder salir que adelante. Que vende productos de belleza por libros. Toda esa economía informal está en un porcentaje altísimo, mayoritariamente por mujeres. Entonces, esas mujeres, además de que en el presente, en el momento que están trabajando, no tienen esas seguridades sociales que pudiera tener si es una trabajadora a la mejor de la maquila, aún y que diga uno, pues, de tener y no tener el seguro social, pero bueno, no es nada más la salud, ¿verdad? Son otras prestaciones que no se tienen en la economía informal y que las mujeres están mucho en esa economía informal. Finalmente, también van a terminar su vida laboral sin poder ser pensionadas, jubiladas. Entonces tenemos una situación muy grave en cuestiones de economía en el país. Si queremos entrar directamente al tema de lo que ha significado estos aumentos de la gasolina, yo sí veo y analizamos desde diferentes investigaciones que se han hecho cómo estos aumentos tienen un plan. Hay un plan, hay una estrategia para ir debilitando mucho la otra institución, como Pemex, ¿sí? Hay todavía algunas instituciones que están así como respirando un poquito, así casi con respirador, para sobrevivir, ¿verdad? Una de esas pues es el Seguro Social, y pues no hay ninguna, como se dirá, hazaña, ¿no? Que yo venga y diga que es el seguro, pues si todo el mundo lo palpamos y lo sentimos. Pero Pemex es otra institución. Y ahora resulta de que Pemex es una de las instituciones por muchas décadas encargadas del soporte económico de este país. Pemex, junto con las divisas, eran las entradas que México tenía importantes.
ahorita lo que se va a hacer es dejar en manos de empresas privadas toda esa explotación, toda esta refinación que se va a hacer y toda la distribución de lo que es el petróleo y sus derivados, ¿no?, del petróleo. ¿Con qué fines? Pues con fines de ir concretando lo que se ha llamado la privatización de todos los servicios y bienes y recursos naturales que este país tiene. Es una ley del mercado liberal, que es una ley de este modelo del que tú estabas hablando inicialmente, neoliberal, privatizar. Sí. Y cuando tú hablabas de cómo se ha ido adelgazando el Estado mexicano, el Estado-nación, yo me estaba acordando de Telmex, me estaba acordando de algunas, de ferrocarriles, de alguna línea aérea, y sí, es que se vendió mucho, se vendió bien esta idea de este nuevo modelo, porque es que efectivamente este Estado-nación pues ha sido siempre corrupto, ¿no? Y entonces los servicios nos los daba muy caros y con una gran corrupción. Teléfonos, que era un servicio público, pues nos daba muy caro y nos daba muy mal servicio. Ferrocarriles, que era un servicio público, nos daba un mal servicio. Y entonces como que la idea a la hora de venderse para privatizar, pues no fue tan difícil. Sin embargo, pues estos servicios ni se abarataron ni mejoraron, ¿no? La privatización no es garantía de que se mejora y se abarata, que es lo que sigue y sigue vendiendo este modelo del mercado libre. Por eso se llama neoliberal, porque es libre mercado, que es el modelo que impera ahorita en todo el mundo prácticamente. Tiene como esta como idea, esta mercadotecnia, porque al final la mercadotecnia es una de las herramientas que sostiene este modelo, de que a la hora que liberas, que la oferta y la demanda regulan el mercado, porque eso es liberarlo ¿a qué? A la oferta y la demanda, se tiene la idea de que se abarata, pero no es cierto, no es verdad, no necesariamente es verdad, porque hay muchas herramientas como la especulación, donde el mismo mercado, la misma oferta o la misma demanda, buscan la manera de especular y encarecer, o buscan la manera incluso de esconder y de encarecer. Entonces, en esta ocasión, en lo que estamos ahorita viendo, me parece que es histórico. Yo podría decir que es histórico. Sí. Es esta liberación, es un pasito, es un proceso, porque el final es liberar el precio de los combustibles en México, porque han estado fijos, han estado bajo control del Estado-nación, del control público, y entonces la pretensión es liberar el precio de los combustibles, privatizar, entre comillas, Pemex, que han dicho que no, pero en términos prácticos es eso. Y entonces, esto es histórico porque si bien Telmex era importante, Ferromex era importante, la aviación era importante, pero no como Pemex. Pemex tiene como este simbolismo patriótico, por un lado. Tiene que ver con recurso natural. Y luego tiene esta otra parte, este asunto, digamos, emblemático de que Pemex, de que el petróleo nos pertenece, porque además cuando se nacionaliza pues se hace todo un esquema, ¿no?, donde participa la gente. Eso por un lado, y luego por el otro, es una coyuntura muy importante, porque además está el terreno económico que tú dices. Es que en términos prácticos, reales, totalmente fríos, el petróleo mexicano ha sostenido en gran parte a este país. La gente lo sabe, pero entonces en este esquema, en este proceso de privatización, de liberar los precios, de hacer que este producto tan importante en México pase a un modelo neoliberal, viene y además se aterriza en una coyuntura de crisis económica grave, como que se juntan muchos factores, pues, y entonces, digamos, como que casi
explota la bomba. O como que, yo no sé, Marta, te pregunto, ¿tú qué opinas? Si el gobierno federal tenía idea de que esto iba a pasar, me da la impresión de que no tenía idea, o sí tenía, ¿le midió el agua a los camotes? Yo creo que de alguna manera sí lo deben de haber hecho, de alguna manera, tal vez no en la dimensión que se ha ido presentando. Cualquier estrategia que se implementa se analiza, cualquier estrategia se dice qué puede suceder, se tiene el mapa de con qué aliados van a tener y en dónde están esos aliados, qué estados van a responder y qué estados van a hacer pues más ruido, ¿no? Creo que como todo, cuando se presentan las cosas se salen fuera de control. Creo que ahorita en este momento sí están batallando para que vuelvan las cosas al control. ¿Pensarían que iba a haber estos niveles de bloqueos, por ejemplo, y estos niveles, por ejemplo, de atracos, de expresión ciudadana de diferentes maneras? Yo creo que ahí fue donde no le midieron. No le midieron, sí, ¿no? El agua a los camotes. Sí, yo creo que pensaron, pues, ¿qué vamos a hacer si se sale tal cosa de control o si llega a haber manifestaciones? Pero no creo que a este nivel, porque ahorita decíamos, ¿no? Antes de iniciar, pues sí ha habido eventos, ¿verdad? En donde de alguna manera se protesta, se manifiesta el descontento. Aquí en Chihuahua, cuando Marisela es asesinada, por ejemplo, cómo la ciudadanía se une en una acción, ¿verdad? Bueno, Ayotzinapa fue otro evento donde une. Pero la movilidad magisterial en Oaxaca, que yo creo que ha sido la más dura, ¿no? La más resistente, precisamente. Sí. Pero ahorita, esto es generalizado. Ahorita verlo que está de manera generalizada. Y como bien dices, es como la gota que derrama un vaso, sí. Un vaso en donde si va viendo uno estos análisis económicos, esta depreciación del salario, con esta política pública inadecuada de dejar entrar empresas extranjeras o también empresa mexicana y permitirles porque es una política pública la que aumenta o no el salario. Claro. Permitir no aumenta el salario con la idea de que venga más inversión para generar riqueza. Pues yo creo que lo hemos visto bastante agotado esa política pública, en donde, al contrario, esta depreciación del salario, hemos visto cómo ha comprometido cuestiones como tener niveles tan altos de la pobreza aquí en México. Ha comprometido también mucho a estas instituciones que de alguna manera sostenían lo que es garantía del derecho a la vivienda, a la salud, a la educación. Entonces hemos visto cómo en la economía es muy difícil, claro, para el análisis se puede hacer, pero en la práctica y en la realidad todo está unido. No podemos decir salud gasta poco o más dinero en medida de que hay salarios bajos, por supuesto, porque en la medida que el salario no completa, en una familia se traduce en una desnutrición de niños y entonces aumenta el gasto de salud. Es decir, un poco lo que también la crítica que hacíamos luego a la reforma educativa, que se decía, bueno, pues si la reforma fuera realmente reforma y educativa, no solamente iba a un sector, a revisar el sector de cómo están los maestros, si capacitados o no capacitados, si con ganas o no con ganas, sino una reforma realmente va a mirar de manera sistémica si ese niño o niña va con almuerzo en su estómago, ¿sí? Si ese niño y esa niña tiene agua para bañarse en la mañana. O sea, realmente en la economía es muy sistémico poder hacer un análisis donde engloba todos los derechos, todos esos beneficios que tenemos como humanas, para poder funcionar en todos los niveles.
Sí, y yo creo que el gobierno le apuesta, seguramente tenía el pulso y seguramente pensó, pues va a haber manifestaciones, va a haber movilizaciones. Me da la impresión de que no le midió bien el agua a los camotes y que le ha apostado, y me parece que le sigue apostando este acuerdo para el fortalecimiento económico que lee, que anuncia hoy Peña Nieto, me parece que es seguirle apostando al aguante de las y los mexicanos. Es decir, hemos tenido muchas crisis económicas y dice, la gente aguanta, no pasa nada, ¿no? No pasa nada, no se levanta, no. Cuando, mientras no se levanta es que está aguantando, es que todavía come, es que todavía alarma, ¿no? Y entonces le sigue apostando este gobierno a que la gente todavía aguanta. Lo que yo vi en estas movilizaciones en Chihuahua, yo creo que, yo no recuerdo que lo haya visto de manera generalizada, pues. Este coraje, esta molestia de la gente, como diciendo, ya estuvo. Sí, yo creo que a lo mejor si siquiera sentarse a analizar así de verdad con números y, a ver, sube tanto la gasolina, me va a aumentar aquí, sino dando por hecho, simple y sencillamente, que esto les afecta. Y también como dando por hecho que es un gobierno, un mal gobierno y un gobierno que no entiende, que no es sensible, que es duro, como duro. Y sale la gente a manifestarse, ¿no? O que quiere confundir y que quiere mentir. Como porque, por ejemplo, cuando Peña Nieto ahorita, él dice que el aumento de la gasolina a quien le afecta más es al que más tiene porque es el que la consume, es el que la va a comprar. Bueno, yo no sé realmente si lo está diciendo convencido o aconsejado por qué economistas, ¿no? Pero tan sencillo y tan lógico que el aumento de la gasolina va a dar al aumento de todos los productos y servicios que hay en este país. ¿Por qué? Pues porque está relacionado. La gasolina mueve. La gasolina mueve los productos. Entonces, él dice que solamente a los ricos va a impactar, porque son y que a su vez ese impacto, eso que sube, va a ayudar a continuar con esos programas sociales que ha venido la federación implementando. Habló incluso de Seguro Popular y no sé, otros. Pero también dice que va a controlar algo que no es posible controlar en un modelo, ¿no? Exacto. Suena, no va a subir los otros productos. Suena como ridículo porque en este acuerdo que traigo aquí impreso, dice preservar la estabilidad económica, es decir, y sienta a los líderes ahí, representantes del sector empresarial, como hacerles mano de puerco para que no suban los productos, y sabemos que no va a pasar, sabemos que van a aumentar. Claro, es decir, porque incluso aquí dice, el sector empresarial asume el compromiso de no incurrir en un incremento indiscriminado. O sea, ¿qué tanto? Ya bastante bajo está el salario, si bastante depreciación existe en el salario, como para que en lo mínimo que sea de aumento a cualquiera de los productos va a ser algo indiscriminado. Pero además, ya aumentaron. Sí, además. Ya aumentaron. O sea, no puede decir que no van a aumentar, es que ya aumentaron. Ya aumentaron, es casi automático. Nada más que no se nos olvide que este es el primer aumento de la gasolina que todavía viene en febrero y todavía en marzo están programados ya. Entonces, lo que ya aumentó ahorita de los productos, de los servicios, va a seguir aumentando. Va a seguir aumentando. Si tenemos y va a haber esa desigualdad o cómo explicar esa incongruencia entre lo que se gana y lo que se necesita. Eso es decir, el país entra en una crisis doble. Una doble crisis. Y bueno, claro que ha habido medidas para enfrentar crisis, ha habido medidas con cierto pues éxito, o donde la gente de alguna manera consciente en algunos estados se puede hacer cosas. Por ejemplo, pues el consumo local de los productos y ver la forma de cómo hacerle dentro de este modelo en donde es el libre mercado, cómo hacerle para hacer compromisos en lo local. Y entonces ver de qué manera se puede ayudar a las economías de estas familias, a las economías de toda esta gente que no va a completar con este salario que tiene.
Lo bueno que yo veo de todo esto, es un decir, pero es bueno, como esta, como un despertar, me parece que es una especie de despertar, del inicio de un despertar social. Sí. Yo muchas veces me había preguntado cuando venían crisis o cuando venían decisiones gubernamentales muy duras, ¿y por qué la gente no reacciona? ¿Por qué la sociedad sigue dormida? ¿Por qué sigue apática? Y en esta ocasión, por primera vez, me parece que fue cundiendo, y aquí me parece que juegan un papel fundamental las redes sociales. Fue cundiendo, y entonces hay un malestar generalizado que se expresa de distintas maneras, claro, de muy distintas maneras, y de distinta manera también regional. Aquí en Chihuahua se ha manifestado de manera diferente al centro y sur del país. Aquí ha sido muy fuerte, pero no ha habido saqueos, sí, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. Aquí las organizaciones se radicalizaron y tomaron carreteras y casetas, fuerte, duro, hasta que hubo desalojos. Sigue habiendo ahorita todavía ciertas tomas, ¿no? Están tomadas las oficinas federales, es decir, es un movimiento aquí en Chihuahua fuerte, duro. En el centro tiene otro comportamiento. Este es de la gente que sale a manifestarse, pero luego hay gente en su casa que no ha salido, pero que está molesta. Claro. Que lo expresa de alguna manera. Claro. ¿No? Y lo vimos porque ahí en Pemex llegaba la gente. Nunca faltó comida, por ejemplo. Y era una forma de medir qué tanto la gente se solidarizaba y empatizaba con este movimiento. Llegaban, ¿no?, con agua, llegaban con aguas, refrescos, con burritos, con menudo, con lo que podían. Yo platiqué con algunas mujeres, algunas señoras, y les decía, vénganse, porque también su presencia es necesaria para que estén aquí, ¿verdad? También, aparte de traer, vengan y destinen una hora del día. No sabemos cuánto vamos a estar. Yo todavía me imaginaba que iban a ser semanas, ¿verdad? Pero bueno, no sé si afortunado o desafortunadamente, pero se tomó la decisión de no estar ahí para evitar pues el desalojo de manera violenta. Y bueno, yo creo que ya eso es de alguna manera entendible, si no justificable, sí entendible. Era de suponer que en esta reunión de la CONAGO, como sucedió, no pasara nada. Era de suponer que la primera palabra con la que llegaron y aperturaron fue el acuerdo que vamos a firmar. ¿Cuál acuerdo, no? ¿Cuándo? ¿Dónde? Pues si acababan de llegar, que no era la discusión y luego el acuerdo, ¿no? Pues llegaron primero con un acuerdo. Es decir, había muy pocas posibilidades de que eso se diera. ¿Qué va a pasar ahorita? Pues depende, eso me parece que es lo importante, porque yo supongo que ya mañana, martes, estará acá el gobernador de Chihuahua, aquí en Chihuahua, dando como un reporte. Bueno, de hecho ya dio un mensaje así muy cortito, me parece, pero ya dirigido a las y los chihuahuenses, que igual y lo podemos escuchar así muy rapidito. Tenemos ahí este mensajito, Dani, del gobernador. Sí, ahí está. Estimados paisanos y paisanas chihuahuenses, les habla su gobernador del estado, Javier Corral, para informarles que este día participé en las comisiones de Hacienda y Energía de la Conferencia Nacional de Gobernadores en la Ciudad de México, donde discutimos el aumento a los combustibles e hice saber, como me fue mandatado por los distintos sectores de nuestra entidad, nuestro rechazo a esta medida, y expresé con toda claridad nuestro desacuerdo al gasolinazo. Dije ante los secretarios de Hacienda, de Energía y ante el director general de Petróleos Mexicanos que hemos logrado convertir la irritación social en diálogo y luego en inclusión, formando un frente común amplio, plural, representativo de la sociedad chihuahuense. Expresé el rechazo al gasolinazo porque afecta a la economía popular, a los que menos tienen, porque traslada directamente los costos de los combustibles a la población más vulnerable en medio de una contención salarial injusta, y porque además no se justifican las explicaciones del diferencial de precios entre nuestro país y los precios de los Estados Unidos, de donde importamos
el 56% de las gasolinas. Expresé que la irritación popular y las distintas manifestaciones son fruto de un acumulado de agravios sociales de un régimen agotado, ya incapaz de combatir la corrupción y la impunidad y dar respuestas a los problemas sociales de la gente. Cuestioné la precipitación de la apertura en la liberalización de los precios del petróleo y la desproporción del aumento. He propuesto que se rectifique y en su caso disminuya la medida, que todos los niveles de gobierno entremos en un auténtico plan de austeridad y ajuste del gasto, empezando por el de comunicación social. Pedí un régimen homologado de precios a los estados fronterizos para poder competir con los precios de las gasolinas de Estados Unidos y proteger nuestra frontera, a nuestra industria y nuestro comercio. Que debemos reorientar el presupuesto rural hacia la reducción de costos de producción y que debe cumplirse cabalmente el estímulo al diésel agropecuario, incluso reponerse el que se incumplió el año pasado, toda vez que este combustible pues es fundamental en el transporte colectivo y en la producción agrícola. Dije que el gobierno no puede seguir haciéndose de la vista gorda frente al robo de combustible, en el que la mayor proporción de este robo no se da en la ordeña de los ductos, sino en las propias terminales de almacenamiento de petróleos mexicanos. Que no podemos estar en el dilema entre gasolinazo o recorte de programas sociales, que en todo caso debe haber recortes, pero al gasto corriente del gobierno y una redistribución de las cargas fiscales. Que tenemos que dar muestras reales, claras, señales efectivas, auténticas, concretas de combate a la corrupción y a la impunidad. Que la gente, lo que en el fondo se pregunta, es cuándo el gobierno también pondrá su parte. Hoy conocimos algunas cifras. El secretario Meade nos ofreció números del mercado de los combustibles y de los precios internacionales. Pero sigue pendiente la información al detalle de cómo se integra el precio de la gasolina. Esto es el precio que incorpora costos. Desglosar el margen de costos, margen de comercialización, de impuestos, porque nadie sabe cómo se determinan los precios máximos. En esta reunión de la CONAGO, el avance es relativo. Distintos gobernadores planteamos diversas propuestas y todavía no se ha tomado realmente ninguna acción de fondo, sino que se integraron comisiones de trabajo para revisar alternativas con las cuales afrontar esta medida de gran impacto social. Mientras esta discusión sucedía en el Palacio Nacional, supe que el presidente de la República dio a conocer un acuerdo para el fortalecimiento económico y la protección de la economía familiar, del que por supuesto no conocí su contenido, no fui consultado, sino hasta celebrado el acto de su presentación. Hay por supuesto en el acuerdo propósitos loables, pero carece de acciones y compromisos concretos en diversos temas, entre otros los que generan una honda preocupación social, como es la corrupción, el combate a la impunidad. Como representante de todos los chihuahuenses en la Conferencia Nacional de Gobernadores, insistiré en que realmente se tomen medidas que puedan reducir los efectos del gasolinazo y me mantendré atento al trabajo de los grupos que se han conformado para el estudio de las diversas propuestas. Por nuestra parte, y como lo anuncié hace unos días, pondremos en marcha un plan de austeridad y ajuste al presupuesto del gobierno del Estado. Particularmente, pondremos en marcha un programa y diversos mecanismos para enfrentar el empobrecimiento que esta medida traerá a nuestro Estado, atendiendo, como es nuestro principal compromiso, a los más pobres, a los que menos tienen, a los que más han esperado. Y reitero a todos mi llamado y mi convocatoria para que, sin dejar de manifestarse en términos de la inconformidad, de la protesta, lo hagamos de manera pacífica, respetando a la sociedad chihuahuense, no ocasionándole mayores afectaciones a nuestros propios conciudadanos. Les agradezco su atención y los mantendré informados de los trabajos que se realicen en la CONAGO.
Pues ahí está el mensaje muy claro, ¿no? Muy claro, muy sí. claro. Y de alguna manera, con mucha coincidencia, lo que aquí Sí. decíamos, ¿no? Con esta claridad, viene, pues, ¿qué sigue? O sea, ¿qué sigue en términos prácticos? La CONAGO no escucha, no cumple nuestras expectativas de chihuahuenses. Entonces, bueno, a partir de mañana, yo espero que se vuelva a reinstalar esta mesa con todos los sectores, y que se tomen acuerdos de qué sigue, ¿no? En Chihuahua, sí, me parece. Sí, porque, por ejemplo, se da ya por hecho de que hay que implementar medidas que contrarresten un poco esta acción, ¿no? De este aumento. Sí, porque todo es indica decir, que no hay para atrás. No hay. Parece ser que ya ahí vayamos a comisiones para buscar esas medidas que contrarresten lo que significa el aumento de la gasolina. En ese sentido, pues se desescucha. En ese sentido, no son sensibles a regresar al punto donde la gente está pidiendo de no aumento a la gasolina, porque eso es lo que la gente no quiere medidas para impacto, ya no puede haber. De hecho, ¿qué medidas van a hacer para que no impacte si ya está impactado? Exacto. O sea, si hacemos ese análisis de los salarios y de cómo está esta depreciación del salario, es la que origina la pobreza en México, la desnutrición, y si la ligamos con todas estas otras problemáticas sociales, la falta de vivienda, etcétera, ¿no? Entonces, ¿ya qué más? Que menos impacten, medidas que menos, ¿cuáles? El no aumento a otros productos en un modelo como en el que estamos, van a subsidiar unas cosas, entonces subsidien la gasolina, siguen subsidiando mejor para que se quede en no aumento a la gasolina. De todas maneras, ¿cómo le van a hacer con los otros productos? No hay manera. No hay manera, y entonces lo que tendríamos que estar viendo en Chihuahua a partir de mañana, bueno, pues es que venga el gobernador, convoque, reinstale esta mesa y tomen decisiones, discutan y tomen decisiones, ¿no? No, hay otras formas, ¿no? Y se han hablado también el amparo en contra de esto, por ejemplo, y llegar hasta que como dijo Hortensia Aragón, siguen siendo estas dos vías: o insistimos en el no, en el rechazo absoluto, o nos preparamos para enfrentar esta catástrofe. Nomás hay de esas, ¿no? Sí, nada más. Y así como que yo veo en Chihuahua la movilización de decir no y no y tal no. vez también sea lo que se ha manejado a manera de rumor, en donde, bueno, el aumento de la gasolina, para que entren todas estas agencias privadas, van a entrar con un precio más bajo, en donde la gente, vamos a decir, por fin vamos a Qué bueno. tener. Entonces eso va a hacer que a un mediano y a un largo plazo, el quiebre total de Pemex. ¿Qué es la intención? Y que yo creo que sí va para allá, ¿eh? Sí. Yo creo que sí, yo creo que al final, por eso el gobierno le busca con este acuerdo y con otros, para no dar marcha atrás, porque este es el inicio. Es el inicio de la privatización de Pemex, este es el inicio de liberar los precios de los combustibles en Chihuahua, es el inicio de que entren las transnacionales extranjeras a vender combustibles en México. Se nos fue el tiempo. Bueno. Yo te agradezco mucho, Marta. Yo creo que sí tendríamos que seguir haciendo estos análisis, entendiéndole un poquito más a estas decisiones, ¿no? Muchas gracias. No, muchísimas gracias, y muchísimas gracias a toda la gente que nos ve, que nos hace el favor de seguirnos en Ecos. Muchísimas gracias, y muchísimas gracias también al personal técnico que nos hacen el favor de transmitir aquí a todos los compañeros que están aquí en cámara y allá en cabina. Muchísimas gracias, hasta la próxima.